En el libro del que hoy os voy a hablar, la letra A de adulterio es omnipresente, está absolutamente por todas partes. Es muy posible que en este vídeo esta letra se transforme en la letra D de decepción, no tanto por la calidad del texto de Hawthorne, sino porque la historia no ha llegado a cumplir con las altísimas expectativas que yo tenía puestas sobre ella. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Antes de nada, por favor, permitidme hacer un inciso para dar la bienvenida a tantísimos nuevos seguidores que se han unido a este canal en la última semana, gracias a que este blog fue nombrado en el blog de Magrat Ajos Tiernos. Ya le he dado las gracias a través de muchos canales, pero no me importa volver a hacerlo porque de verdad estoy súper agradecido a su generosidad por darnos ese espacio a nuevos creadores. Y para mí ya era un regalo seguirla, pero desde luego saber que ella me sigue pues es lo mejor que le puede pasar a un booktuber novato como yo. Y bueno, me cuesta creer que pueda haber algún seguidor mío que no la conozca. Por si acaso eso ocurre, vamos a solucionarlo. Os voy a dejar la información de su canal debajo del vídeo para que os suscribáis y que podáis disfrutar de sus vídeos como ya hago yo desde hace tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias a ella y muchas gracias a los nuevos seguidores. Ahora sí podemos meternos en harina con la reseña de hoy. Hoy os traigo al canal un libro clásico que, como ya os dije en el wrap up de agosto, tenía muchas ganas de leer, era un pequeño capricho que me quería conceder. Yo creía conocer la historia porque había visto la película, pero bueno, ha resultado que la película es muy diferente del libro y buena parte de mi decepción viene de ahí. Aún así es un libro que tiene cosas muy buenas que ofrecer y vamos a ir desgranándolas poco a poco. Os estoy hablando de La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Este libro fue publicado en 1850. Como dato curioso decir que es el mismo año en el que se publicó David Copperfield de Charles Dickens, que es el otro libro que estoy leyendo en este momento en una lectura conjunta, aunque los dos no podrían ser más diferentes en cuanto a estructura, creación de personajes e incluso calidad narrativa. Este autor, Nathaniel Hawthorne, nació curiosamente en Salem, la famosísima Salem, en la colonia de Massachusetts, y él es descendiente de los primeros colonos que llegaron a las costas de América. De hecho, este libro intenta condenar el comportamiento de sus antepasados y reflexionar sobre la hipocresía de esta sociedad y cómo los delitos de tipo carnal estaban tan mal considerados como un delito de sangre. Este autor en principio era conocido solo por cuentos y relatos. De hecho, este libro iba a ser un cuento, pero según iba escribiéndolo vio que se le iba haciendo más largo y llegó a concebirlo al final como una novela. Aunque es verdad que él nunca quiso llamarlo novela, él prefería utilizar el término romance porque creía que no estaba a la altura de otros genios literarios como por ejemplo Charles Dickens. Y la verdad es que esto es algo que dice mucho a favor del autor, porque yo creo que algunas de las cosas que a mí no me han gustado del libro, el propio Hawthorne era consciente de ellas. Un autor humilde y bastante honrado en ese caso. Se dice que cuando terminó de escribir la novela se la leyó a su mujer y que ésta poco menos que enfermó de cómo le impresionó lo que en ella se contaba. La verdad es que la historia, sintiéndolo mucho, no da tanto de sí como para enfermarse. Lo que sí te permite esta novela es reflexionar sobre aspectos como el pecado, el arrepentimiento, la cobardía, la hipocresía de la sociedad, etc. Y en ese caso pues sí se presta a debates interesantes. Una de las cosas que más dividió a la crítica respecto a este libro fue el uso de la alegoría. Hubo una corriente de escritores, como por ejemplo Herman Melville, el autor de Moby Dick, que alabaron muchísimo este uso de la alegoría, obviamente porque él también la utilizaba muchísimo, y de hecho para él este era un libro de cabecera, de referencia. Sin embargo, para otros autores, como por ejemplo Henry James, pues aquí no se estaba usando la alegoría, sino que se estaba abusando de ella, y él consideraba que este recurso narrativo pues denotaba cierta falta de calidad por parte del autor. La historia se desarrolla en Boston en el siglo XVII, cuando Boston eran apenas 4 casas y una calle, y en ella vamos a conocer a Hester Prynne, que es una mujer inglesa que viaja a América. En principio se iba a encontrar con ella allí su marido, que es un hombre mayor con el que ni siquiera ha llegado a consumar el matrimonio, pero pasan los meses, pasan los años y no hay noticias del marido. Con lo cual pues os podéis imaginar que Hester Prynne se busca el cariño en otros brazos
y justo en ese momento es donde arranca la novela, cuando tenemos a Hester Prynne que está siendo juzgada públicamente por adulterio. Y es que ha tenido una hija con algún miembro de la comunidad que se desconoce quién es, y va a ser condenada a llevar bordado en su corsé una letra escarlata A de adúltera. Hay una cosa que es escalofriante y es pensar que en el caso de que se hubiese sabido que su marido está vivo, la condena habría sido directamente la pena de muerte, con lo cual esta sociedad puritana de los primeros colonos en América equiparaba totalmente, como he dicho antes, un delito como ser adúltero, como ser infiel a una pareja, a otros delitos como por ejemplo el asesinato, lo cual pues pone los pelos de punta. El lenguaje de Hawthorne es un poquito farragoso al principio hasta que te acostumbras a él por este uso de la alegoría y del lenguaje poético que ya hemos dicho, aunque es verdad que da lugar a imágenes muy bellas, sobre todo cuando mezcla lo que es la naturaleza con los personajes. Muchas veces él encuentra en la naturaleza la vía de comunicar cómo se sienten los personajes o cuáles son las consecuencias de sus actos. Es muy evidente, por ejemplo, cuando Pearl, la hija de Hester Prynne, pues juega con los rayos de luz del sol y de alguna manera te está diciendo pues que es un alma pura, que ella está totalmente libre de pecado, que es muy libre, es como un rayo de sol que no se puede atrapar. Y por ejemplo también pasa con el personaje de Chillingworth, que es el villano de esta historia, que es un hombre que está centrado únicamente en su venganza, y se llega a decir que cuando él camina por el bosque no sería de extrañar que las plantas se fueran pudriendo a su paso. Con lo cual ya os digo que la naturaleza cobra muchísima importancia a la hora de dibujar estos personajes, y eso a mí me ha gustado mucho, porque no hay que olvidar que la América del siglo XVII, si de una cosa disponía era de paisajes alucinantes, paisajes a los que los europeos no se habían enfrentado nunca, y bueno, pues recrearse en esa ambientación es uno de los puntos fuertes de esta novela sin ninguna duda. Lo que sí no me ha gustado mucho del estilo es que hay poquísimos diálogos, son casi 300 páginas y los diálogos se pueden contar prácticamente con los dedos de la mano. Es una novela muy de análisis psicológico, de cómo se sienten los personajes, de la lucha interna que tiene cada uno, porque es verdad que cada uno de los personajes tiene esa lucha interior que muchas veces no sale afuera y que los demás no son capaces de ver. Y esto se hace un poco arduo de digerir, sobre todo en el tramo medio. Es verdad que el principio arranca muy bien y digamos que en el final también ocurren cosas que rompen un poco con esta monotonía, porque hay uno de los personajes realmente evoluciona en el final, pero el tramo medio es muy de sentimientos, pensamientos y se queda todo en el plano mental, y esto se hace un poquito difícil de leer. También se da el hecho de que toda esta historia se sustenta sobre los hombros de solamente 4 personajes y uno de ellos es una niña, es decir, estamos hablando de que esta historia se sujeta por 3 adultos y una niña. Vamos a hablar un poquito más de estos personajes. En principio tenemos a Hester Prynne, que ya he dicho que es la protagonista. A mí me ha sorprendido mucho, para mal, la construcción de este personaje en la obra respecto, por ejemplo, a lo que podemos ver en la película. En la película vemos a una mujer que en ningún momento siente que ha cometido un pecado. Ella defiende a ultranza ese amor que ha surgido en el momento en el que ella se ha visto sola, porque es verdad que ella no tenía a su marido al lado, con lo cual es un adulterio un poquito light. Ella se rebela contra esa sociedad que la está condenando y digamos que lucha por demostrar que su hija es fruto de un amor y que el amor no es pecado. Pero aquí en la novela Hester Prynne acepta su destino con muchísima resignación. Es que no solo lo acepta y no se queja, sino que además intenta volver a encajar en esa sociedad que la ha marginado, y poco a poco se va ganando su respeto a través de buenas acciones y prácticamente a vivir como una santa. Y sinceramente me decepciona que este personaje llegue a dejarse llevar tanto por lo que su sociedad dice, y como ella es una pecadora pues lo asimila tanto que es que no se permite ni lo más mínimo. Cambia su forma de vestir, cambia su forma de ser y se va marchitando poco a poco, ¿no? Ella se nos muestra como un personaje de una belleza pues bastante inusual, sensualidad, etcétera, pero lo pierde absolutamente, y lo pierde convencida de que debe hacerlo porque debe limpiar su pecado. Los 2 personajes masculinos son probablemente con los que menos llegas a empatizar y que menos agradable se hace leer lo que les pasa, porque no conectas con ellos. Uno está totalmente dominado por la cobardía y por el miedo a reconocer que él es el padre de Pearl, que él es el responsable también,
junto con Hester de este pecado que se ha cometido, y el otro mucho menos, porque es una persona mala que su único objetivo es la venganza, y además ves que su venganza es muy pasiva porque se va alimentando poco a poco del alma de este hombre que se arrepiente del pecado pero que no es capaz de admitirlo. Y la dinámica que se establece entre los dos, que incluso llegan a vivir bajo el mismo techo, lo cual es bastante heavy, pues es algo un poco tedioso, y ya os digo que con ellos no llegas nunca a empatizar con ninguno de los dos. Por último tenemos el personaje de Pearl, de la niña, que la vemos crecer a lo largo de los primeros 7 años de su vida, que es en lo que se desarrolla la novela. Es un personaje que tengo los sentimientos un poco enfrentados. Por una parte, el hecho de ser una niña y de vivir prácticamente salvajada porque la madre ha sido marginada, viven en una cabaña a las afueras de la ciudad, no se relacionan con nadie, entonces es una niña que vive muy asilvestrada en el bosque, jugando con los elementos naturales, y tiene la capacidad de que dice lo que se le pasa por la cabeza sin pasar por ningún filtro, y en eso se diferencia del resto de personajes que están totalmente dominados por la moral de su tiempo y por este deseo de encajar en una sociedad puritana que lo condena absolutamente todo, con lo cual es el personaje más libre y que más oxígeno te da a ti como lector. Pero por otra parte, no debemos olvidar que es una niña que tiene 7 años, y a veces sus reflexiones y sus comentarios no son propios de una niña de 7 años, y mucho menos de una niña de 7 años del siglo XVII. Ella muchas veces es capaz de ver las cosas que están ocultas, los secretos que ocultan las personas, y se convierte un poco en la voz del lector, porque tú como lector sí que conoces toda la historia y los entresijos, y ella se convierte un poco en tu altavoz. Pero claro, ¿hasta qué punto eso lo puede sostener un personaje de una niña? Es poco creíble. Es verdad que a esta niña se le dota de ciertas características casi sobrenaturales, cuando ella pues poco menos que puede controlar a los animales, y se llega a jugar con la idea de que pueda llegar a ser un duende, o que incluso tenga algo maligno o demoníaco en ella. Pero aún así no deja de ser una niña, y es un poco difícil de creer que sea tan perspicaz y tan observadora. Pero bueno, lo que sí es verdad es que es un contrapunto al resto de personajes, y que es un poco la luz en este relato que en el fondo es muy oscuro y muy cerrado. Por último, como ya os he dicho, esta novela se presta mucho al debate. Una de las cosas que más me gusta de esta novela es ese contraste entre el pecado visible y el invisible, porque en el caso de Hester Prynne, como ella lleva la letra escarlata siempre bordada, además es una letra muy llamativa, que ella misma ha querido que sea muy llamativa porque ella está muy concienciada en que tiene que sufrir esa penitencia, pues resulta que es el personaje más inocente de la novela, probablemente, uno de los más inocentes junto con Pearl, con la niña, y sin embargo desde el primer momento es visiblemente la pecadora de la historia. Sin embargo hay otros personajes, en este caso los dos masculinos, cuyas almas son mucho más oscuras, que hacen cosas bastante peores. Uno de ellos es un cobarde que no da la cara, y el otro solo busca la venganza, y sin embargo ellos no tienen ninguna letra que les marque, sino todo lo contrario, están súper bien considerados dentro de su comunidad. Uno prácticamente es un santo varón en su parroquia, y el otro está considerado un médico de gran conocimiento y de gran valía. Con lo cual me gusta mucho ese contraste y ese juego de hipocresía. Hay otro detalle que también me llama muchísimo la atención, y es que Hester Prynne, para ganarse la vida durante estos 7 años en los que vive sola, pues ella es una gran bordadora, ella borda y se crea una cierta fama porque es capaz de hacer trabajos exquisitos. Entonces a ella la empiezan a contratar para todo tipo de cosas, pues mortajas, trajes de los jueces o de los hombres más destacados de la comunidad. Sin embargo, hay una cosa que no le permiten hacer, y es bordar los trajes de novia. Claro, una pecadora creando un traje virginal blanco para una novia, ¿en qué cabeza cabe, no? Y se puede ser más hipócrita que esta sociedad, que se permite por una parte disfrutar de este don que tiene esta mujer, pero que no le deja meterse con el traje de novia. Es algo que es muy muy llamativo, y como esto hay muchísimos ejemplos dentro de la novela, muchísimos. Bien, en conclusión, es un libro que me ha gustado más por la ambientación que por lo que sucede. Es demasiado de análisis psicológico, es muy de introspección, y a mí me gustan los libros con un poquito más de acción, debo admitirlo. Y bueno,
¿Lo recomiendo? Pues a todas las personas que le pueda llegar a interesar este momento histórico en la América de los primeros colonos, pues sí, es interesante y vais a encontrar personajes pues llamativos, incluso hay una bruja en el pueblo, pero en general, está mal decirlo, pero he disfrutado más con la película y con la historia que allí se cuenta que con la que podemos ver en el libro. Un poquito decepcionado sí que estoy. Bueno, como siempre os voy a dejar una pregunta al final del vídeo. Me gustaría saber si vosotros también habéis encontrado alguna película que esté adaptada de un libro y que creáis que incluso ha mejorado el producto original y que sea más interesante que el libro en el que está basado. Me gustará mucho conocer vuestras opiniones, como siempre. Y nada, muchísimas gracias por vuestro interés. Muchas gracias de nuevo a los nuevos seguidores. Si hay alguien que todavía no está suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Le podéis dar al cabezón de Sherlock Holmes y a la campanita para que sigamos en contacto. Y nada, nos vemos la semana que viene con una nueva reseña. Muchas gracias por estar ahí y buena semana a todos.